El mundo que viene, el mundo que viviremos, que estamos viviendo ya. El mundo en el que estamos siendo testigos y protagonistas. Pero ese mundo que viene, ese mundo en el que de alguna manera estamos ya inmersos, es lo único que podemos vivir. ¿Podemos hacer algo para zafarnos de él? ¿O estamos condenados irremisiblemente a vivir en ese mundo que viene? Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, muchas preguntas que seguramente vosotros os hayáis hecho alguna vez. Sé que estáis preocupados, sois gente que tiene criterio propio, que reflexiona, que tiene independencia de criterio y en definitiva sois gente que no sobrevivís, sino que vivís y que aspiráis a vivir, con mayúsculas y subrayado. Por eso creo que este vídeo os va a interesar. Yo quiero daros las gracias una vez más por haber querido dedicar una parte de vuestro preciado tiempo para estar conmigo un día más. He tardado algunas fechas en hacer algunos vídeos porque he estado preparando y sobre todo reflexionando sobre si vale la pena hacer lo que estoy haciendo desde esta plataforma y de momento he decidido continuar. Gracias fundamentalmente a vuestra confianza y a vuestro apoyo incondicional. Gracias también a todos aquellos que quisisteis el pasado sábado acercaros a ese encuentro que tuvimos aquí en Valladolid. La verdad es que fue un encuentro muy bonito, hasta tal punto que los asistentes han solicitado ya que vaya buscando una nueva fecha para volver a repetir, con lo cual, evidentemente, no puede haber nada más positivo y nada más elocuente para concluir que el encuentro del pasado sábado en Valladolid fue todo un éxito. Estaréis informados de todo. Os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestros likes, darle a la campanita si queréis, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos amigos, el mundo que viene es un mundo en un principio que no pinta bien. No pinta bien. Personalmente, yo estoy bastante preocupado, no voy a decir que temeroso, aunque a veces también un poco, pero sobre todo muy preocupado, porque no me gusta lo que viene, no me gusta en gran medida ya lo que hay, y lo peor es que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo es solo el prólogo de lo que vamos a vivir. La historia, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, se repite. La historia es pendular, la historia es cíclica, las civilizaciones no son eternas, y de la misma manera que surgen, se desarrollan y finalmente mueren, porque también mueren las civilizaciones, ese es el proceso en el que nos encontramos en la civilización en la que estamos viviendo. Lo que los orientales, algunos de ellos, han dado en llamar la edad del Kali Yuga, pero ahí ya no voy a entrar. Simplemente diré que las civilizaciones tienen un proceso y la fase última de ese proceso es en la que nosotros nos encontramos en este momento. Por eso somos testigos y protagonistas de un momento histórico absolutamente único. Queridos amigos, no sé si estáis satisfechos con lo que estáis viviendo, no sé si os sentís aprisionados en una jaula de la que no hay ninguna forma ni manera de salir, no sé si tenéis esperanza, si veis que esto no tiene arreglo ni solución, o por el contrario pensáis en algún tipo de transformación, o que algún tipo de transformación es posible. Mirad, el mundo hacia el que vamos tendría que ser un mundo donde lo más prioritario de todo fuera la recuperación de los valores que hemos perdido, de la espiritualidad principalmente. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de ningún componente de carácter religioso, estoy hablando de algo que va mucho más allá. Valores, valores, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, valores éticos, valores morales, el universo axiológico en el que se habla en el derecho natural, valores cívicos, si queréis. Sí, la espiritualidad en sentido amplio. Hay un enorme vacío en el momento en el que estamos viviendo,
Eso ha conllevado y ha traído como consecuencia, pues, esa sociedad vacía, sociedad donde se han perdido los valores de una manera casi absoluta, donde el individualismo mal entendido prima por encima de cualquier cosa, donde parece que todo vale, donde la cultura del esfuerzo, la iniciativa privada, la creatividad, el componente solidario y humanista entre los seres humanos parece haber desaparecido. Afortunadamente no por completo, pero sí en una gran medida. La palabra es, ¿se podría recuperar todo esto? Es una buena pregunta y yo creo que nadie tiene una respuesta que pueda servirnos a todos. Quienes creemos en el ser humano y en la libertad, nos resistimos a creer que no haya salida a esto, que no sea posible, que estamos condenados a vivir en una cárcel virtual que es en la que vivimos, una cárcel en la que se ha convertido esta sociedad en la que estamos inmersos, las ciudades donde vivimos o malvivimos o sobrevivimos como podemos. ¿Hay alguna manera de zafarse de esto? ¿O es que preferimos o nos hemos acomodado hasta tal punto que esa posibilidad ya ni siquiera nos la planteamos? Son muchas preguntas. Me gustaría conocer vuestras respuestas. Sí, queridos amigos. Yo he dicho en algunas ocasiones que no veo solución a esto. Que la montaña de basura que nos circunda se ha hecho tan inmensa que parece imposible que se pueda derruir. Como mucho se la podrá, pues de alguna manera, circundar, no sé, hacerle algún tipo de jugarreta en algunos casos para que, en fin, pero derruirla, ¿podemos derruirla? Eso solo podría ocurrir con la destrucción del sistema, con la destrucción de todo. Y la destrucción de todo probablemente no vaya a venir producto o consecuencia de la actividad humana, sino que tendrá que ser una destrucción que provenga, pues, de otras causas. Es muy difícil, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, que esto se pueda revertir. Se ha llegado a un estado de degeneración difícilmente cambiable. Yo creo que no es posible. El ser humano, por desgracia, solo aprende a través del dolor y del sufrimiento. Y mucho me temo que la única solución posible para que pueda haber un cambio profundo en el ser humano no pueda venir de la mano que de ellos. Alguno dirá que soy un catastrofista, que soy un derrotista o que soy un desesperanzador. Bien, que cada uno lo vea como quiera y cada uno llegue a su propia conclusión. Está en su libre criterio de definirme como quiera. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Pero, queridos amigos, ¿hacia qué mundo vamos? ¿Hacia qué mundo vamos? Decidme, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la comida? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, queridos amigos, con el mundo del trabajo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? ¿Qué va a pasar con ese proceso de aceleración tecnológica que no para ni un solo segundo y que yo no sé hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué va a pasar con las relaciones sociales? ¿Cómo va a terminar siendo la comunicación entre los seres humanos? Son muchas preguntas. Yo lo sé. ¿Qué va a pasar con la libertad, queridos amigos? ¿Qué va a pasar con nuestra libertad? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para defenderla? Esa es una pregunta
que también tiene muchas respuestas. Me gustaría conocerlas. ¿Qué va a pasar con los Estados-nación? ¿Qué va a pasar con España, tal y como la hemos conocido? ¿Cuál es el mundo que viene? ¿Y qué marco va a tener España, si es que existe como tal, en ese mundo que viene? ¿Qué va a pasar? Lo acabo de preguntar. Con los Estados-nación. ¿Van a ser sustituidos por algo parecido a los llamados ciudades-estado de la época del Renacimiento? ¿Hasta qué punto las corporaciones van a seguir haciéndose dueñas de todo? ¿Cómo va a cambiar el mundo geopolítico? ¿Qué va a pasar con la vieja Europa? Son muchas preguntas, muchísimas preguntas. ¿Qué va a pasar, queridos amigos, con la familia? ¿Qué concepto de familia vamos a tener? En el mundo que viene, que estamos viviendo ya, ¿qué espacio y qué valor va a tener el amor? Son preguntas muy interesantes que quiero que vosotros contestéis. ¿Qué va a pasar con las religiones? ¿Qué va a pasar con la política tal y como la hemos entendido? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar, queridos amigos, con todas esas cosas? La verdad es que a mí me gusta, por lo menos, tener la esperanza de que ese mundo que viene, que no me gusta nada, pero nada, no me imagino salir a la calle y encontrarme, igual que me puedo encontrar hoy, con hombres y mujeres diversos, encontrarme con un montón de robots o de máquinas transhumanistas caminando por ahí como si fuera pues cualquiera de vosotros, ¿no? Como hemos visto ya en tantas y tantas películas. A mí no me gustaría, y me parece que estoy abocado a verlo. En fin, yo quiero creer que existe alguna opción, pero creo que esa opción, que esa alternativa para crear un mundo nuevo, no puede pasar sino a través de la destrucción de todo lo que conocemos. Sí, la crisis en la que estamos, el fin de la civilización, el Kali Yuga del que hablan los hinduistas, creo que son, eso lo estamos viviendo ya. ¿Y de qué manera? Pero la esperanza que me queda es que en toda crisis, en todo fenómeno destructivo, está siempre inserto el germen de algo nuevo, de algo diferente, de algo por construir. Y yo quiero creer que de esa devastación que no descarto que pudiera tener lugar, quizá yo no la vea, pero las generaciones futuras es posible que sí, o a lo mejor hasta me equivoco también en esto, quiero creer que existe una esperanza, la esperanza de la construcción de un hombre nuevo, con valores nuevos, con valores recuperados, como los valores de la tradición, con mayúscula, que nadie se confunda, la tradición con mayúscula, los grandes valores, entre los que destaca el valor de la espiritualidad. El ser humano cuando pierde su componente espiritual, el ser humano cuando pierde su ADN trascendentalista, y esto lo pongo entre comillas porque no lo pierde nunca, cuando el ser humano se olvida de que es algo más que materia y algo más que un ego mal entendido, está abocado a su propia destrucción. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, es una reflexión la que he querido compartir con vosotros hoy, que me gustaría que compartierais vosotros también conmigo. Gracias por haberme dedicado estos minutos. Salud y libertad para todos.